en primer lugar, expresar nuestro agradecimiento tanto a la Concejalía de Patrimonio Histórico como a Jota por la atención y por estar aquí con nosotros y preparar la sala y atendernos en todo lo necesario para celebrar el acto. Muy brevemente, unas palabras de introducción para decir que es un hecho indiscutible que el centro histórico del puerto está seriamente deshabitado. Eso se ve a la luz del día, pero realmente se desconoce cómo se ha producido ese proceso de despoblación, cómo se ha producido en el tiempo y con la intensidad. Y además es que sobre este tema no se han realizado estudios de población, no se han realizado por el Ayuntamiento, ni siquiera el Pepriche, que debería haber incorporado un estudio de la población, un estudio de las viviendas, un estudio de las unidades vacías. Es normal que los instrumentos de planeamiento se incorporen en una memoria de información este tipo de estudio y este tipo de trabajo. Pero bueno, esto no lo ha hecho el Pepriche, tendría que haberlo hecho también para, de alguna manera, trazar unas directrices y una estrategia para abordar este problema, que es un problema crucial y fundamental del centro histórico. Porque un plan especial, un plan de protección del centro histórico no solo aspira a proteger los edificios y el patrimonio, sino también, entendemos, a revitalizar y a recuperar la vida de un centro histórico deprimido como el del puerto de Santander. Bueno, hoy se está hablando mucho de la repoblación del centro, de que se va a repoblar el centro. Incluso yo he escuchado decir que hay un plan de repoblación, pero que yo sepa, ese plan no se ha presentado. O sea, no lo conocemos. No lo conocemos más allá de que, bueno, cuando se dan una serie de licencias de obra, cuando se abre un edificio, pues se habla del plan de repoblación del puerto, pero como tal plan, yo pienso que no existe. Y que además, para que existiera ese plan, un presupuesto necesario tendría que ser el tipo de estudios que hoy aquí nos va a presentar José Luis. Un estudio serio y profundo sobre la población del puerto, su evolución y otros datos también asociados, si es posible, a las unidades residenciales, a las unidades. Bueno, pues yo simplemente aquí apunto algunas cosas, más que nada pensando en el debate. Tenemos un centro vacío y todos nos estamos preguntamos cómo se va a ocupar ese vacío. Y el problema es que cuando no hay un plan, cuando no hay una estrategia y cuando la repoblación o la recuperación del centro histórico se deja a la espontaneidad de los agentes privados y la administración, en este caso el ayuntamiento, pues se limita a dar licencias y a aplaudir el que se rehabiliten por los particulares una serie de edificios, que está muy bien, pero bueno, pensamos que hay que implicarse en esos procesos, hay que dirigir ese proceso, porque si no pasa en la iniciativa privada, o sea, va a ser la presión turística, o está siendo, más bien, los intereses de la hostelería y una serie de gremios económicos que funcionan, los que van a ocupar y los que van a definir lo que va a ser el centro histórico para el futuro, ¿no? Creo que estamos en un momento muy crítico, porque el centro está vacío, el centro se va a ocupar y la cuestión es cómo se va a ocupar ese centro histórico, por quién y de qué manera. Si va a prevalecer el interés general o va a prevalecer los intereses privados. Bueno, son preguntas simplemente para que pensemos lo que hay detrás de este estudio de población y simplemente nosotros lo que hemos pretendido con esta conferencia es, es, traer este debate y traer
traer estas cuestiones al debate público. Nosotros vamos a tener quizás el privilegio de conocer aquí los estudios que ha realizado José Luis, que creo que son muy interesantes y que encierran bueno, la clave de muchos procesos y de una situación que a veces no entendemos, no entendemos qué es lo que ha pasado en el centro histórico. Pensamos que este trabajo va a ayudar a conocer el problema de la depuración del puerto en toda su crudeza y que debe contribuir a que se elabore y ejecute un verdadero plan para la repoblación y revitalización del centro histórico. Ese es el interés de Betilo en promover en concreto este tipo de actos y este acto en particular. José Luis Martín Ruiz es natural de Zaragoza, de Galaroza, Huelva, y vecino del puerto desde octubre de 1984. Es licenciado en la especialidad de Geografía por la Universidad de Sevilla, en el curso 75-80. Becario e investigador de la Casa de Velázquez, organismo dependiente del CNRS de Francia, equivalente al CSIC de España en el periodo 80-84. Ha desarrollado trabajos de investigación y publicaciones sobre la evolución de los paisajes y ordenación del territorio en Andalucía Occidental. Miembro del equipo redactor del documento de bases para la coordinación del planeamiento urbanístico de la Bahía de Cádiz. Autor de la metodología para el cálculo de poblaciones estacionales para la Junta de Andalucía. Autor de diversos artículos sobre la evolución de la población y desarrollo turístico de distintos ámbitos de Andalucía publicados en la revista Melanges de la Casa Velázquez. Miembro del equipo redactor del Plan General de Ordenación del Puerto desde 1984, con Jerónimo Andreu, y el actual plan vigente con José María Verdú en el año 1991. Desde 1996 hasta la reciente jubilación ha sido el jefe de servicio de información geográfica y estadística del Ayuntamiento, impulsor de la base cartográfica única del municipio y de la edición de las ortofotografías del puerto. 1956-2018. Ha participado en muchas cuestiones y en muchos asuntos importantes y expedientes del Ayuntamiento, por citar algunos, la resolución definitiva del litigio de la Sierra de San Cristóbal con Jerez y el deslinde de propiedades municipales en Valdegrana, donde bueno, aparecieron cosas un poco sorprendentes como la ocupación del Hotel Puerto Bahía y otras propiedades municipales usurpadas o desconocidas. Autor de la serie de planos del callejero del municipio y coordinador de los procesos electorales del Ayuntamiento desde 1996. Tiene la palabra. Sí, voy a hacer una intervención, exponer un estudio que he hecho sobre la evolución de la población del puerto. Como decía, hablando con Fernando hace algunos meses, surgió la oportunidad de que hiciese un estudio sobre la población del puerto, en el que haciendo especial hincapié en lo que había pasado en el conjunto histórico. Todos hemos escuchado más de una vez y hemos leído en la prensa, en anuncios, frases como el puerto se hunde, el puerto está muerto, el centro se nos cae. Y quiero contar una anécdota que me ocurrió a mí cuando entré a la universidad con un profesor magnífico, pero durísimo. Igual algunos de ustedes le conocen, era el profesor Rubio Recio, y tenía la costumbre de hacer exámenes orales, porque decía que los exámenes orales, pues el profesor sabía si los alumnos dominaban la materia o no la dominaban, e incluso había un debate sobre aquello, sobre lo que preguntaban. Pues le presenté en el primer parcial que hubo desde una clase de climatología y me preguntó el profesor, me dice literalmente, decía usted el clima atlántico. Ingenuo de mí, le digo, el clima atlántico se caracteriza por ser húmedo y suave, a lo que me contestó inmediatamente, pero húmedo como una esponja y suave como el algodón o como la lana, claro. Me dejó frío, lógicamente, desde joven, literalmente joven, sepa usted que está en la universidad. Y cuando quiera demostrar algo,
cuando quiera aplicar algo, ha de hacerlo con datos correctos. Y con estos datos usted podrá obtener conclusiones, y con esas conclusiones pues podemos hacer un debate y poner soluciones a cualquier planteamiento. Digo esto porque aquello me sirvió a mí. Bueno, he empezado con una exposición, con una imagen de la población del puerto, una pirámide típica para hacer una introducción, pero bueno, aquella reflexión con este profesor, magnífico, el profesor Julio Recio, me sirvió a mí para cuando hay un problema o se quiere investigar algo, pues se parte de unas ideas. En este caso, el puerto está mal, bueno, pues se plantea una hipótesis, se define un método de investigación. A través de este método de investigación se obtienen unos datos. Estos datos permiten obtener conclusiones y a través de estas conclusiones pues, podemos hacer propuestas de actuación. Si avanzo en la exposición, todos partimos de la base esta que he dicho que el puerto, todos conocemos que está mal. Y esta afirmación, que lo hace la gente de la calle, lo hacemos todos, pues tiene su lógica. Lo que yo entiendo que no tiene su lógica es que lo hagan los dirigentes o aquellos que tienen la obligación de controlar a los dirigentes. Yo creo que su obligación es buscar datos para precisamente poder buscar soluciones a esto que hemos visto en la página anterior. El objetivo de la exposición es lo que ha pasado en el centro del puerto, en el casco urbano, el casco histórico del puerto. He de decir que la información, como la he obtenido directamente de fuentes oficiales, en concreto del Padrón Municipal de Habitantes y de lo que aparece publicado en el portal del Ayuntamiento, en el portal de transparencia. La información, lógicamente, no está como nos gustaría. Está como exige la norma administrativa. Entonces, obtener información exclusivamente del recinto de lo que es el plan especial del conjunto histórico es muy difícil. Pero sí se puede obtener información que nos puede llegar a unas conclusiones que sean razonables. Observamos, quiero decir también que el conjunto histórico, el casco histórico, no es algo aislado, no es una isla, es una parte de un todo que es el municipio. Entonces, yo he partido de conocer lo que pasa en el municipio para llegar a lo que pasa en el conjunto histórico. Muy brevemente, os digo que el municipio, dice la ley, que es la unidad territorial básica del Estado y que este municipio tiene tres elementos fundamentales. El primer elemento es la administración, un conjunto de órganos que gobiernan el municipio, que como sabemos, ahora con aquello de haberse llamado o nombrado como gran ciudad, ahora está todo en revisión y se están haciendo cambios muy importantes. Yo solo digo que espero que sea para ello. El segundo elemento del municipio es el territorio. El territorio es el conjunto de tierras sobre las que tiene potestad estos órganos de administración. Y aquí sí quiero hacer un inciso, porque bueno, hace un momento María Antonia decía que unos chicos de la nieve le habían preguntado hace tiempo que dónde estaba el castillito, que viviendo en las nieves no sabían dónde estaba el castillo. Pues yo creo que lo que me voy a contar, la anécdota es mucho más grave, porque yo a lo largo de los años que he estado en el ayuntamiento ha habido ediles, concejales y alcaldes que me han preguntado si tal o cual predio era término o no del término municipal. Yo haría un reto de que si yo me montase, por ejemplo, en una moto, pusiese detrás a cualquiera de los estilos que tengo y que he tenido a lo largo de mis 30 años, 30 y algo años en este ayuntamiento, y lo montase en la parte de atrás de la moto con una brocha y saliese o entrase por cualquiera de las 6 carreteras por las que se sale o entra en el puerto y le dijera, marque usted hasta dónde llega el término del puerto sobre el cual usted tiene potestad de administrar, digo, hágalo siendo generoso con un margen de unos 200 metros, dudo mucho que acertara. Probablemente acertasen en la salida hacia Cádiz por la de Arana, porque es muy claro, pero el resto dudo mucho. Esto tiene su importancia, porque ya les digo, a lo largo de todos estos años he tenido que hacer numerosos informes para juzgados, servicios sociales, servicios administrativos, de si tal o cual eso había sucedido dentro o fuera del término municipal. Pero es muy importante porque, ya les digo, ha habido casos de muerte por accidente de tráfico que no era lo mismo que intervenir en los juzgados del puerto que de Jerez, o de salud, que ha habido en los dos casos. Entonces yo sugeriría a las autoridades, si algún día tienen opción de
escuchar lo que les digo, que no estaría de más que al menos en las 6 carreteras principales por las que se entra al puerto, pues hubiese un cartel que dijese término municipal del puerto. Bueno, el tercer elemento es fundamental que nos vamos a centrar en de la población del puerto. La población municipal, la población de cualquier ciudad, es aquella sobre la que tiene la competencia y la obligación de administrar, por ejemplo, los órganos de administración. Esa población son los vecinos. ¿Y quiénes son los vecinos? Los vecinos son todas aquellas personas que están inscritas en su padrón municipal de habitantes. Aquí les he puesto en esta imagen en que hago una diferencia entre población inscrita y población oficial. Parece una tontería, pero es un hecho, yo entiendo, de muchísima relevancia. Hasta el año 1990, los padrones de habitantes se hacían cada 5 años y en el periodo de entre 5 años pues, se hacían unas hojas, se rellenaban. Entonces, en el periodo entre esos 5 años pues, se iban dando altas y bajas y cada 5 años pues, se decía por la población oficial del ayuntamiento de Estado. A partir del año 95-96, con la proliferación de los métodos informáticos, se hace por última vez el padrón manual y inmediatamente se digitaliza. Y se hace por un procedimiento en el cual no va a haber población cada 5 años en un municipio, sino hay población todos los años. Por un procedimiento muy sencillo. Todos los meses los ayuntamientos mandan al Instituto Nacional de Estadística un fichero en el que van los cambios que ha habido durante el mes. Eso se manda al INE y el INE devuelve un fichero en el que dice, usted me ha mandado tanto y yo le devuelvo todo esto que usted me lo ha mandado, pero todo esto no solamente porque usted lo ha grabado o vienen desde el principio con errores. Entonces, eso a lo largo del año se va haciendo todos los meses y a final de año se manda un fichero que luego devuelve el INE con los errores que hay. Eso permite hacer la población oficial de cada año. Esa población oficial tiene muchísima importancia porque es la que se utiliza a todos los efectos administrativos para la gestión municipal. Y si, por ejemplo, entramos en una de las bases de datos que he utilizado, que es el tablón o el portal de referencia del ayuntamiento, en la estructura económica del ayuntamiento, su presupuesto, y nos vamos al presupuesto de ingresos, veremos que el principal ingreso del ayuntamiento es el impuesto de bienes inmuebles, sobre 30 y muchos millones de euros. El segundo ingreso del ayuntamiento son las transferencias del Estado y de la comunidad autónoma y que están íntimamente relacionadas con la población oficial del municipio. Y estamos hablando del orden de 30 o 30 y pocos millones de euros lo que recibe el ayuntamiento por transferencia del Estado, que entiendo tienen bastante relación con el número de esta población. Por lo tanto, cuando más población entiendo que más ingresos por el ayuntamiento. No es una cifra exacta, sino va por tramos, pero a más población, más ingresos. Esto se lo digo porque si nos fijamos en el primero de los gráficos, el gráfico que está a la izquierda, vemos una línea azul, que es la población oficial del ayuntamiento, y una línea roja, que es la población inscrita en el ayuntamiento. Lógicamente, no debería haber dos líneas, debería haber una sola, porque significa que hay una población que está inscrita en el padrón de habitantes, pero que el INE no nos la contabiliza, y como no nos la contabiliza, pues entonces no se tiene efecto de población oficial del municipio. En el gráfico de la derecha he puesto la tasa de incremento anual de la población, tanto de la población oficial como de la población inscrita. Si os fijáis, la azul, que es la población oficial, hay 4 hilos, este y este otro, en que se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Porque a instancia de las personas que dirigíamos los servicios, el ayuntamiento puso medios para que se corrigiesen los errores que el INE nos advertía que tenía. Esto es una labor, parece sencilla, pero es realmente compleja, porque el INE tiene descrito, si no me equivoco, 146 errores distintos que se pueden cometer al grabar a una persona. 146. Y de esos 146, 145, 146, no creo que me equivoque mucho, 40 y algo son errores invalidables, es decir, que hacen que una persona que está grabada no se contabilice. La corrección de los errores, francamente, es compleja. ¿Por qué? Porque un error que tengamos, por ejemplo, hoy, en el año 2025, a lo mejor se produjo en el año 2010, y para corregirlo hay que irse al origen y ir año a año corrigiendo. ¿Esto es propio de este municipio? No. Esto pasa en la inmensa mayoría de los municipios españoles.
¿Por qué? Porque normalmente el departamento que se encarga de gestión del padrón de habitantes suele ser el patito al que menos caso se le hace en los ayuntamientos, a pesar de que suele ser el segundo y en las grandes poblaciones, como por ejemplo Sevilla, Málaga, Zaragoza, Murcia, Sevilla, el primer ingreso son las transferencias del Estado. Y eso es en relación a la población que se tiene. A pesar de eso, bueno, en la inmensa mayoría de los ayuntamientos pues no hay personal suficiente para poder intentar subsanar este error. Para que os hagáis una idea, si entramos en la página donde se observan los documentos, las peticiones que se hacen a través del Registro General de Entrada del Ayuntamiento, para el departamento que gestiona el padrón de habitantes se hacen al año siempre por encima de 20.000 registros. La siguiente unidad administrativa con más registros a lo largo del año son, en función de diversas situaciones, toda el área de bienestar social, por distintas razones, el área de IBI cuando hay modificación de los valores catastrales o el área de urbanismo cuando hay algo relacionado con el planeamiento de urbanismo. En ninguno de los casos hay más de 5.000 registros al año para cualquiera de estos otros servicios. Quiere decir que cuadriplica las relaciones del padrón de habitantes y aún así de personas destinadas a trabajar sobre el padrón de habitantes hay 2 o como mucho 3 personas, no hay más. Con lo cual esto se traduce en que haya esta diferencia entre uno y otro. Ahora, sobre estas apreciaciones voy a pasar a explicar que, bueno, como he dicho antes hablando con algunos de los compañeros, que la población es fiel reflejo de lo que pasa en la sociedad, de la estructura económica de la sociedad, cómo evoluciona la sociedad. Si analizamos la primera línea, no fijando ahora que hay una sola línea, vemos que hay un incremento constante desde el año 2000 hasta el año 2009-2010 aproximadamente, con una serie pequeña, si vemos aquí también, que coinciden con estos picos. No quiere decir que la población haya crecido más en estos años, quiere decir que en estos años se han quitado errores de la población inscrita y han pasado a ser población oficial. De todas formas, hay un crecimiento continuo entre 2000 y 2010 que coincide con la bonanza económica de la primera decena de años de este siglo. Llega la crisis del ladrillo, la crisis de la hipoteca, 2008, 2009, 2010, y se produce un estancamiento de la población y un descenso de esa población. Esto se mantiene hasta el año aproximadamente 2017-2018, en que la población de nuevo empieza a crecer. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente gráfica, en la que vemos puesto los nacimientos y las disfunciones a nivel municipal, insisto que estoy haciendo a nivel municipal, y luego veremos el reflejo que esto tiene en la población del conjunto histórico. La curva azul es la curva de nacimientos, y la curva azul, si vemos, va creciendo desde el año 2000 hasta aproximadamente hasta 2008, y esto está motivado por 2 razones. Evidentemente, en la época de la bonanza económica, y si nos fijamos en la pirámide de población que puse al principio, hay una gran masa de población en la edad en la que se pueden tener hijos, las mujeres que están entre 15 y 45 años, y al haber una masa de población muy grande, la posibilidad de que haya más hijos es sustancial, coincidiendo con la situación económica del país. Siguiendo esta curva, a partir del año 18 empieza la crisis. Y la población, con un cambio de mentalidad que volvemos a ver en la primera de la página, no lo he dicho antes, pero es muy interesante, si esta pirámide de edades la cortamos en la edad de 20-25 años, donde estoy marcando con el cursor, esta sería la pirámide de edades que coincide con el final de la etapa del franquismo. Una población joven siempre creciendo, una población adulta muy pequeña. Coincide, llega la democracia, hay un cambio de mentalidad total y la gente no tiene 3, 4, 5 años, sino hay un descenso de una mentalidad fundamental, bueno, importantísimo, y cada vez hay la familia, en vez de tener 4 o 5 hijos, tienen 2, 1 o 1. Esto lo vemos de nuevo en la curva de nacimiento de disfunciones, que, bueno, la población a partir del año 10 empieza a descender hasta situarse
naciendo en el año 2008-2009 alrededor de 1.100 nacimientos por año, pasamos a poco más de 400. Si nos fijamos en la curva de mortalidad, pues pasamos de una población que entonces era joven, con una tasa específica de mortalidad baja, poco más de 400 defunciones al año, pues vemos que hay algunos puntos, que ahora lo explicaré por qué sucede, la tasa de mortalidad va subiendo hasta situarse hoy día por encima de la tasa de mortalidad. Estos picos de crecimiento de la mortalidad los que crean el gráfico siguiente. Pero la conclusión fundamental de este gráfico no es otra que actualmente, a partir del año 2018, cuando empieza de nuevo la recuperación económica, pues el crecimiento de la ciudad por saldo natural, por crecimiento vegetativo, es negativo. El municipio empieza, diríamos, si no ven el saldo migratorio, estamos perdiendo población. Eso aquí también, como dato curioso, cuando se producen los nacimientos y defunciones a lo largo de los meses, a lo largo de estos 25 años. Aquí están todos los eneros de estos 25 años, todos los febrero y demás. Si partimos de la curva de nacimientos, estos nacimientos llevan una tendencia más o menos normal todo el año, excepto en los meses de septiembre y octubre, es cuando se produce el mayor número de nacimientos como media de los 25 años. Si nos fijamos en la curva de mortalidad, la mortalidad lleva también una tendencia normal, excepto en los meses de diciembre y enero, que sin duda alguna está relacionado con las enfermedades derivadas de un proceso infeccioso respiratorio. Esto mismo es lo que se ve en esta curva, estos picos de incremento de la mortalidad coinciden con años en los que ha habido una especial incidencia de gripe. Gripe y enfermedades asociadas a procesos respiratorios. Y en el año 2021 hay otro pico que coincide con el proceso del COVID, el incremento de la mortalidad por COVID. Bueno, la primera conclusión a la que llegamos es que está aquí claro que desde el año 2019 el crecimiento natural de la población del puerto es un crecimiento negativo. Sin embargo, si nos fijamos aquí, la población está subiendo, con distintos ritmos, pero subiendo. Bajamos. Ahora, a ver qué pasa con los saldos migratorios. Es la diferencia entre los que vienen y se van. Saldos migratorios totales, nacionales y extranjeros, de distintos países. Vemos las inmigraciones que tienen distintas curvas, que esto está relacionado con los efectos de masa, con la posibilidad de encontrar trabajo. Bueno, ahí al principio muy alto, y vamos teniendo una curva en la que al final de nuevo vuelve a subir. Sin embargo, vemos los movimientos migratorios que parten de una situación más baja que las inmigraciones, pero en los años posteriores a la crisis del ladrillo, ¿veis lo que pasa? Yo creo que está suficientemente claro. Hay la inmigración cede, las inmigraciones bajan y la inmigración sube. Para llegar al final de estos años, en la realidad, en que el saldo migratorio es positivo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Pues el crecimiento que está teniendo la ciudad es porque el saldo migratorio es positivo y es en volumen mayor que el crecimiento vegetativo o natural, que ya he dicho que es negativo. Si nos fijamos ahora, he hecho un análisis de las pirámides de población del municipio a lo largo de estos 25 años. He cogido 4 años significativos por lo siguiente. Esta es la primera que puse en la imagen, en que lo interesante era diferenciar de la población que había finalizar el franquismo y empezar la democracia, que se caracteriza por una población muy joven, en la que cuando entra la democracia empieza a descender la base de la pirámide y hay cada vez menos nacimientos. Empieza lo que se llama un envejecimiento real de la población, porque el envejecimiento siempre es por la base de la pirámide. Nos vamos al año 2010 y en el 2010 vemos que la primera decena de este siglo se caracteriza por un crecimiento económico. Este crecimiento económico se manifiesta en los 2 escalones inferiores de la pirámide en que efectivamente nació. Vamos al año 2015. En el 2015 pues, vemos que en la famosa crisis de ladrillo se traduce en que la gente, la economía va mal y empieza a descender de nuevo la natalidad, y vamos al 2025 y esto continúa acrecentándose, de manera que la pirámide que tenemos del municipio
En las fechas de hoy pues, tenemos una población cada vez más envejecida, tanto en la parte alta de la pirámide como en la base de la pirámide, por disminución continua de la natalidad. Entramos ya a comparar la población municipal con la situación del conjunto histórico. El conjunto histórico ya nos ha manifestado la dificultad para tener datos muy concretos, pero sí hay datos oficiales y datos reales. ¿Qué conclusión sacamos al ver esto? Mientras que en la evolución municipal hemos visto que hay un crecimiento de aproximadamente entre el año 2000 y 2025 de unos 15.000 personas, pasamos del entorno de los 75.000 al entorno de los 90.000. En el conjunto histórico pues pasamos de los 15.000 y algo a los 14.000 algo. Se pierden unos 1.800 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Primera conclusión. El conjunto histórico ha perdido toda esta población en el mismo periodo en que el conjunto del municipio lo ha ganado. Segunda conclusión, la época de bonanza de la primera decena del siglo que se ha producido en el crecimiento de la población municipal no ha tenido reflejo alguno en la población del conjunto histórico. Aquí vemos, al final, en los últimos 5 años, que se produce un estancamiento. ¿Eso qué significa? ¿Que la población del conjunto histórico ha mejorado? A mi juicio, no. Esto es que, como está puesto ahí abajo, en los años anteriores, aunque el crecimiento o la construcción de los edificios en la calle Parra y el Racimo, creo que se llama el Jardín de Cano, parten de antes, pero estuvieron durante muchos años vacías. Recientemente, en los últimos 10 años, sí se han habitado, y hay bastante. Y aquí hay 200 habitantes. Entre alquiler y ocupante son 200 personas aproximadamente. No llegan a 190 y algo. Son estos 200 que están en este nuevo acá. Si consideramos el conjunto histórico, área del Petriche, pues veríamos que esta curva se ve aquí. Si consideramos también el entorno, porque en la zona próxima, pues sí, veremos que las grandes actuaciones de construcción permiten que la población se estabilice y suba. Ahora me he hecho una comparación entre las pirámides del conjunto histórico. Bueno, hago la misma serie de evolución de las pirámides del conjunto histórico con lo mismo que dice la población general. ¿Qué vemos aquí? Bueno, primero la forma de la pirámide es más irregular por la simple razón de que la población es menos numerosa. No es lo mismo una población compleja de 90.000 habitantes que en torno a 14.000 que tenemos en el conjunto. Pero básicamente se observan los mismos fenómenos. Hasta el año 2000 se ve la base ancha de la pirámide y posteriormente una bajada. Vemos que en el año 2010, la pirámide de 2010, hay una levísima recuperación menor que la que se ve en la muestra que veíamos en la población de la pirámide del municipio. Nos vamos al 2015 y vemos que esta pequeña recuperación que a mí se ve en el segundo escalón de la pirámide ya empieza a bajar, y si nos vamos a la pirámide actual del conjunto histórico, pues yo diría que si tuviésemos la pirámide de edad de cualquier país europeo como Francia, Holanda, Alemania, Inglaterra, de los años finales de los años 60, la forma es esta: una población envejecida tanto en la parte alta de la pirámide como en la base. Esto es. Si ahora comparamos las del municipio del año 2000 con el conjunto histórico del año 2000, vemos lo mismo. Aquí vemos una población en el conjunto histórico muchísimo más numerosa porcentualmente que aquí, es decir, que había en el año 2000 mucha población mayor en el campo histórico que en el conjunto del municipio. Sin embargo, el descenso de la natalidad pues, se aprecia perfectamente. Si nos vamos al 2025, bueno, ya hemos explicado antes la situación. Pirámide joven al principio, descenso por crisis económica, incremento por la recuperación de los primeros 10 años del presente siglo y luego continuo descenso. Esto traducido a la pirámide del conjunto histórico pues no se observa. Se observa al principio esto, pero lo demás es un descenso continuado de la población. En definitiva, que la población del casco, a diferencia de la población municipal, ha ido descendiendo durante todos estos 25 años y no ha experimentado los crecimientos, las oportunidades de crecimiento que se han visto en el municipio. ¿Por qué? A mi juicio, indudablemente relacionado por el problema que ha habido en este municipio de no ser capaces de aprobar
planeamiento urbanístico que permitiera el desarrollo del conjunto histórico. Hasta, si no recuerdo mal, cuando ha entrado en vigor el plan especial del conjunto histórico ha sido en junio del año 2021. Antes hemos estado pues, con las restricciones propias de que no había planeamiento urbanístico que permitiese el desarrollo urbanístico del centro, aunque sí había el plan del 92 que sí permitió el desarrollo de la ciudad. Hoy, antes de pasar al siguiente escalón, os he dicho que la población es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. En la sociedad, la economía crece, la población crece, la economía, la sociedad se ralentiza o disminuye, la población disminuye. Eso pasa también en el territorio. He puesto unas imágenes por aquí. Unas imágenes. Estas imágenes son del año 2000, en que pongo una zona como el Berben, en la que si observáis hay multitud de parcelas vacías, y vemos el año 2010, la misma zona que está todo ocupado, coincide con la época del crecimiento económico, a pesar de que esto, aunque había planeamiento urbanístico aquí, esto se hace por desarrollo ilegal. Si nos vamos a los polígonos, vemos de nuevo la imagen del polígono en el año 2010, perdón, en el año 2000, hay un crecimiento económico en los 10 años siguientes y los polígonos se desarrollan. Cogemos otra zona, como es la zona próxima a la barriada de los Frailes, donde hay todo un desarrollo vacío, lo vemos 10 años después, producto de este crecimiento económico del primer decenio, y hay un desarrollo también en el territorio. Y finalmente, si nos vamos, por ejemplo, al Juncal, la variedad del Juncal, el año 2010, del que partimos, perdón, el año 2000 del que partimos, está prácticamente vacío, son el colegio Antonio de la Torre y el Juncal, y dos bloques aquí, pero 10 años después, en esta época de expansión y crecimiento, pues vemos la variedad del Juncal totalmente cubierta. Quiero decir que me gusta decir las cosas y demostrarlas con hechos. Hay un crecimiento económico y un crecimiento de la población, hay un crecimiento económico y un crecimiento de ocupación del territorio. Ahora voy a avanzar en algo un poquito más complejo, más arriesgado, que, bueno, esta es una fracción del plano callejero de la ciudad, donde, si os fijáis, hay una línea de trazo de punto de color rojo que coincide aproximadamente con la delimitación del conjunto histórico. Con esta delimitación, pues he preparado este planito, plano mudo, en el que he puesto todas las parcelas, no se ve bien porque está muy pequeñito, están todos los nombres de las calles y todos los números de portales. Sabemos que la población del conjunto histórico ha descendido, no ha sido reflejo de lo que pasaba a nivel del municipio, pero ahora volviendo al principio de aquello que me pasó con el profesor y demás, pues vamos a hacer un planteamiento de hipótesis para buscar qué es lo que realmente ha pasado y cuál es la solución. Entonces me planteo la cosa, bueno, quiero saber cómo se distribuye la población en el puerto, porque si se dice que el puerto se está cayendo, hay muchas casas vacías, vemos mucho, hace unos días venía en Facebook que había no sé cuántas lonas entre la calle Valdés y la calle, la avenida de la estación, protección de fachada. Y bueno, vamos, esto se dice, pero hay que saber qué es lo que pasa y para saber lo que pasa hay que cuantificarlo. Entonces me he permitido el lujo, con la santa paciencia, de ver el maravilloso programa de acción del padrón de habitantes, que entiendo que ahora están queriendo cambiar, pues ver las calles del conjunto histórico, que en total creo que son unas 130 aproximadamente, y he cogido calle a calle, he puesto su código oficial de calle, el nombre de la calle, y le he hecho una pregunta a la base de datos del padrón de habitantes, y le digo, díganme usted cuántas personas viven en la calle Cielos, por ejemplo, la calle Rosa, la Niña, la Vega, la Rosay, todas y cada una de las calles. Y me ha dicho que en la calle Cielos viven, hace 15 días que lo he hecho, 454 personas, perdón, viven, están empadronadas, porque puede haber viviendo en otro empadrón. Están empadronadas 454 personas. Entonces, me sale un listado en el que veo el nombre de cada persona, lógicamente no
personales, su DNI, lógicamente, también se deja al margen porque son datos personales y están protegidos por la ley de protección de datos personales, pero si cojo el número de portal en el que hay alguien viviendo, alguien empadronado. Y yo, viendo esto, veo que, por ejemplo, en la calle Cielos hay 454 personas y hay un total de 64 edificios en los que hay gente empadronada. Esto lo hago para todas y cada una de las 130 calles del casco y llego a la conclusión del conjunto histórico. Hay un total de 14.300 y algo personas empadronadas actualmente. Quiero decir esto que he tenido la preocupación, antes de que lo vayan a preguntar, de que algunas calles, por ejemplo la calle San Bartolomé, exceden a lo que es el conjunto histórico. Llegan algunas casas de la calle San Bartolomé llegan a la trasera del colegio Menestero. Entonces, lógicamente, esas casas se han descontado, esos habitantes no los descontados. Bueno, lo mismo que hay 14.000 y algo de habitantes en esta, pues llegamos a y que había tantos edificios habitados, pues llegamos a la conclusión de que en el conjunto histórico hay pues, 1.400 y algo edificios en los que hay gente empadronada. Si yo sé esto, lógicamente puedo saber el negativo de esto. El negativo son las parcelas en las que no hay nadie empadronada. Entonces, he hecho lo mismo, del mismo oficio anterior, yo sabía los números de portal en los que había gente empadronada, pues sé los números de portal en los que no hay gente empadronada. Claro, ahora me podrían decir ustedes, bueno, que hay números de portal en los que no hay gente empadronada, ni puede haberlo. Por ejemplo, la iglesia mayor, por ejemplo, el ayuntamiento, por ejemplo, edificios administrativos, edificios de bodegas, industriales y demás. Lógicamente, en todos esos edificios los he contado. Todo esto, pues claro, me ha llevado a la conclusión de que sumando todos estos números que no hay, descontando todo aquello que no puede haber, lógicamente aquí también están contados los solares, pues llego al dato, que es lo que yo reclamo, por eso he dicho que es necesario conocer los datos para poder explicar a la gente normal de la calle, podemos decir, pero a los dirigentes y aquellos que tienen la obligación de controlar a los dirigentes deben hablar con propiedad y hablar con números para tener conclusiones que sean fuertes. Pues llegamos a la primera conclusión fuerte respecto al territorio, que hay unas 900 y pico de edificios en los que podría haber personas, porque serían habilitados para personas, pero no hay. En definitiva, ¿esto cuánto supone? Pues esto supone aproximadamente algo más del 35% de edificios solares que serían viviendas en los que no hay nadie empadronado. Este es el primer dato de magnitud que yo no he visto nunca en ninguno de los planes generales que se han redactado, ni por supuesto yo lo he visto en el plan especial del conjunto histórico. Yo creo que es un hecho suficientemente grave y cuando se da una visión general de lo que está pasando en el pueblo. Os he dicho antes que he sido bastante atrevido al hacer esta información. Lógicamente estos datos son reservados, no los voy a publicar, porque yo no quiero ser el que facilite el trabajo al mundo ocupa. Me he atrevido a hacer el plano, sobre este plano, este otro plano, en el cual he marcado un punto por cada uno de los edificios, eso en los que no hay nadie empadronado. Me dirán ustedes, si yo hago una ampliación de cualquiera de estos, una ampliación, no he sido tan ingenuo de poner he puesto un punto por cada uno de las casas, de los edificios en los que no hay nadie empadronado. Pero no he sido tan ingenuo de ponerlo en la casa, en la casa que está vacía, porque ya he dicho que no quiero hacerle el trabajo fácil a los ocupas. He puesto un punto, en este tramo de calle hay 1, 2, 3, 4, 5, pero este punto puede estar aquí o puede estar aquí. Lo he alterado. Lo que sí es cierto, salvo error que haya tenido, porque en esa maraña de miles de números que he manejado, puede estar cometido errores, evidentemente, pero aquí en este tramo hay 5 edificios que podrían ser viviendas, pero aquí no hay nadie empadronado. Esto lo he hecho fundamentalmente para que se pueda ver cómo es la dispersión del mundo este vacío en el municipio, viendo que la parte alta de la ciudad
hay más edificios ocupados, pero pese a lo que pudiera parecer, y alguien, he escuchado comentarios en la parte de la ciudad, está más vacía, puede estar más vacía en cuanto a viviendas, porque cualquiera de estos puede ser que un edificio tenga 5 viviendas y solamente esté ocupada una y efectivamente sea contabilizado. Pero hay una mayor ocupación en la parte alta de la ciudad que en la parte baja de la ciudad. Hay calles como la calle Larga y la calle Ganao con un altísimo número de edificios. Yo creo que esto es suficientemente clarificador de la situación real del conjunto histórico. Yo he dicho que soy atrevido, nunca he sido cobarde en estas cosas, las investigaciones, y me he arriesgado más. A pesar de que yo sé que este tipo de exposición da lugar a todo tipo de críticas, pero espero que las críticas que se hagan lo mismo que yo hago, aportando datos y aportando pruebas. ¿Qué está pasando en el conjunto histórico? Bueno, aquí os pongo, si lo leéis, relación entre concesión de licencias para vivienda en el conjunto histórico y número de personas empadronadas en ella. Continuamente vemos en la prensa la aparición de hoy se han dado licencias para cual, se están dando. Es cierto, se están dando licencias. ¿Desde cuándo? Bueno, pues se están dando desde la entrada en vigor del Plan Especial del Conjunto Histórico en junio del año 21. En concreto, si veis, en el año 2021 se dio licencia para 9 viviendas y en ellas hay 11 personas empadronadas. Hago una salvedad que he excluido de aquí las licencias que se han dado en las que específicamente se dice que son para apartamentos turísticos. He cogido solamente aquellas que dicen para viviendas. En el año 2022 se dio licencia para 39 viviendas y en ellas hay 4 personas empadronadas. En el año 23 se dio licencia para 24 viviendas y hay 14 personas empadronadas. En el año 24 se dio para 39 viviendas y hay actualmente 20 viviendas, 20 personas empadronadas. Las que se han dado este año, lógicamente, es imposible que nada porque nadie. Como conclusión, en los años de aprobación del PREPRIX, desde junio del 21, hay un total de 32 acuerdos de juntas de gobierno sobre concesión de viviendas. En total se han dado licencias para 126 viviendas, pero hay únicamente 49 personas empadronadas. Yo creo que el dato es suficientemente revelador de lo que se está haciendo y la trascendencia que se está haciendo en eso que se llama repoblación del conjunto histórico. Evidentemente no está sirviendo, debe haber más. Yo he llegado con esto a una serie de conclusiones importantes. La primera conclusión, bueno, ya la he dicho, vamos a repetirla. La población del municipio se ha incrementado su número casi 15.000 habitantes. El crecimiento no ha sido constante, tuvo una recesión entre el año 2014 y 2018. Hasta el 2018 la población se debió a saldos migratorios naturales positivos. Desde el año 2018 el crecimiento natural ha pasado a ser negativo y el migratorio positivo. Y que desde el 2018 el crecimiento de la población municipal se debe exclusivamente a saldos migratorios positivos. La estructura por edades de la población municipal refleja un claro envejecimiento tanto en la base como en la parte alta de la pirámide y que mantiene un deceso continuo. La estructura de edades de la pirámide del conjunto histórico muestra un continuo envejecimiento tanto en la base como en la cumbre. La débil tasa de natalidad junto al pequeño tamaño de las cohortes son grupos de personas o generaciones en edad de tener hijos, pues no hay posibilidad, son grupos pequeños de población. El grupo de mujeres con edad de entre 15 y 45 años es cada vez menor, por lo tanto la posibilidad de tener hijos es cada vez menor, unido a las condiciones de las obras sociales que cada vez se quieren tener menos hijos, y un costo máximo hace que el crecimiento vegetativo se vaya a bajar. Hay un 40% de edificios, el 35 y 40% de viviendas o solares con población empadronada. Y yo diría que el mayor precio de la vivienda en el conjunto histórico, junto a la falta de equipamientos públicos esenciales y plazas de aparcamiento, hacen poco viable la regulación del conjunto de la regulación poblacional. Aunque se están haciendo cosas, mi opinión es que no basta con excedencias de licencias. El conjunto histórico, como todos sabemos, tenía 2 colegios públicos, uno desapareció hace tiempo,
por falta de demanda, que no por falta de población, y recientemente se dio de baja en una porcita, en los Altos de la calle Duranga, por causas distintas. Entonces, la propuesta de solución, por más allá, es lo que no basta con hacer dar licencias para obras, hay que invertir en equipamientos públicos. No es viable que haya población sin que la población que viene tenga acceso a apartamentos, tenga acceso a colegios y al resto de equipamientos públicos. Hay que dar garantía y agilidad a la concesión de licencias a la iniciativa privada. Afortunadamente, en el conjunto histórico está funcionando lo que se llama CONSEPE, que parece ser que está agilizando la concesión de licencias. Y gracias a Dios, ha pasado a la historia aquellos momentos en los que se pidió una licencia y tardaba años en que se concedía. Parece ser que esto se está agilizando. Pero insisto, hay que dar garantía y agilidad a la iniciativa privada en la concesión de licencias. Es necesaria una regulación rigurosa de las actividades molestas. Es necesario también la aplicación de la normativa sobre solares y edificios de ruina. Y hay que fomentar la iniciativa pública para viviendas en alquiler a unos precios asequibles. Creo que se está dando en estos últimos años, en estas últimas semanas hemos visto en la prensa la concesión de licencias o renuncio de licencias para las certificaciones. Yo creo que por primera vez en estos 25 años y los últimos 30 años también, desde la entrada en vigor del plan que ahora tenemos vigente, que fue en el año 92, es la primera vez en la que se cuenta con un plan general, con un plan especial del conjunto histórico en vigor. Según se publica continuamente en los medios de comunicación, una economía municipal saneada, que las deudas del ayuntamiento se han venido abajo. Tenemos por primera vez también en mucho tiempo, una mayoría, un grupo mayoritario que tiene mayoría absoluta para tomar decisiones y poder ejecutarlos sin depender de bloqueos. Por lo tanto, para que se puedan hacer este tipo de acciones, estas propuestas que yo he hecho, solo hace falta decisión política, exclusivamente, porque el resto lo tiene. Hay además un elemento muy importante, y al que no se le presta poca atención. Uno es que contamos con una empresa pública de vivienda, Solvivienda, que en su tiempo tuvo un parangón, que fue la cooperativa de vivienda que dirigía el señor Rebollo, en su tiempo, que permitió hacer cientos de viviendas en el puerto para clases medias. Tenemos una empresa para esto. Y también tenemos, como lo hemos dicho, la economía municipal aparentemente, como se dice, saneada. Por lo tanto, una regulación que existe sobre solar, edificios ruinosos, lo que falta es decisión política de meterle mano a esto, igual que en su día había mucho miedo a poner en marcha el tema de la inspección técnica de edificios y finalmente se hizo, pues poner en marcha el tema sobre solares y edificaciones ruinosas. Quiero terminar con una imagen que se hemos visto en estos días en la prensa, que es un puerto con un solar para hacer viviendas, 15 viviendas en alquiler asequible. ¿Sí? Vemos también uno igual de la Casa de la Buena, que está nada para esta nueva vivienda de hace 15 días. Y vemos también que nueva promoción de 50 viviendas que será con subipuerto, será piso asequible. Este es el camino. El camino es el que tiene los instrumentos, ¿no? A mi juicio lo que me falta es la decisión política. Yo con esto termino mi intervención. No sin antes darle las gracias a Danilo por la oportunidad que me ha dado de expresar este trabajo de investigación. Darle también las gracias al Ayuntamiento por haberme permitido tener acceso a las bases de datos, en especial al presidente de la empresa que gestiona la informática del Ayuntamiento, señor Bello, al gerente de la empresa, Rafael, a los trabajadores de la empresa que se han volcado facilitándome los datos y al personal funcionario de estadística que me ha ayudado tanto en poder extraer los datos del padrón habitante.
dejo sin nada más, doy las gracias por la atención, espero que la exposición haya sido suficientemente clara, soy consciente que doy datos que seguramente muchos no les gustarán, pero son datos que existen. Y lo único que pido es que las críticas que se me hagan, sin duda alguna se me hagan, pues se hagan también no con frases de que el puerto se está cayendo, sino se hagan con métodos y con datos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a José Luis por su aportación, bastante valiente, bastante clara, y vamos a abrir un turno de intervenciones. Entiendo que el municipio es el conjunto de todo lo que compone el puerto de Santa María. Y el puerto de Santa María, en mi observación, va desde Valledagana hasta prácticamente la base naval de Rota. ¿Cuántos kilómetros? No sé cuántas barriadas, no sé cuántas, por ejemplo, de Rodalca, yo veo en las redes, yo veo, por ejemplo, de un cable. Eso es una desintegración, evidentemente, de una estructura que no fue así en un momento determinado y supone una desintegración de lo que era el casco histórico del puerto. La realidad es esa, la realidad es que es muy difícil definir lo que es la población del puerto. Y es muy difícil definir lo que es su casco histórico. Y es muy fácil inferir, posiblemente, por qué se ha deshabitado el casco histórico y se han habitado, por ejemplo, lo he dicho antes, de las Lanas hasta casi la base naval de Rota. Son muchos kilómetros y muchas edificaciones en muchos años, porque lo hemos estado viendo. Claro está. El problema, este es un problema evidentemente sustantivo, ¿no? Porque se trata del casco histórico. ¿Cómo se le convence a alguien que ahora tenga un chalet en cualquier sitio para tener 3 coches, por ejemplo, para que se venga a un lugar con más problemas, aunque se deba hacer? ¿Cómo se convence que se tenga un jardín determinado? Porque yo paseo mucho, claro, al pasear da un conocimiento real de lo que es la situación de las cosas, no nada más, la percepción de lo que es. Entonces, resulta muy difícil. También el puerto, también en la Sierra de San Cristóbal, no hablo ya por los derechos arqueológicos, pero hablo por el poblado de la Sierra de San Cristóbal, que hablaba el otro día con alguien, y francamente, pues estamos muy a disgusto, y estamos hablando de una serie de núcleos, es algo nuclearizado. La pregunta es qué es lo que se hace, qué es lo que se debe hacer desde la política para que se revive la vida del casco histórico, teniendo en cuenta que la política que se ha llevado ha sido todo lo contrario, su desintegración. Eso no supone que la hormiga, como es normal, es lógico, que se desintegre y que los edificios singulares y no tan singulares, los edificios, pues tengan entidad. Porque si matamos la entidad histórica del puerto, nos hemos cargado el puerto, aunque tengamos 90.000 habitantes, aunque tengamos 100.000, aunque tengamos cantidad de cosas que son muy positivas, y se ha hablado, por supuesto, del empleo, tal cual se ha hablado de un crecimiento que yo lo dudo que esto pueda ser así. Pero bueno, es lo que yo percibo. Ahora, yo creo que este gráfico lo explica perfectamente. Aquí hay, en estos años, tenemos un planeamiento en vigor que era válido, la general del año 92, que era válido para todo el municipio, pero había algo que no se podía actuar, que era el parque histórico, estaba pendiente de hacer un plan especial del parque histórico. Como no hay posibilidad de construir en el parque histórico, nada más que dar pequeñas obras, rehabilitaciones, pues la población se va yendo, bueno, va descendiendo, pues, viviendo en una población envejecida, va descendiendo por razón puramente vegetativo, pero también la gente se va alejando del casco y van adquiriendo viviendas fuera del puerto histórico. Es especialmente significativo lo que estoy marcando en la pantalla. Este crecimiento de los últimos 5 años se debe a que se ha ocupado una gran promoción que se ha hecho en el puerto, que es la gran promoción de las calles de Rocío y Parra y el jardín
decano que lo tenemos aquí mismo. En el momento que se ha ocupado, la población ha crecido, o por lo menos se ha estabilizado. Pero eso, a nivel del conjunto histórico, es absolutamente inviable, no se va a tirar todo para hacer todo. La única posibilidad, bueno, este proceso de deshabitar el conjunto histórico no es del puerto, esto ha pasado históricamente en casi todas las grandes ciudades. Recuerdo, conocí el caso de Sevilla, que el casco histórico de Sevilla empezó una despoblación bestial, y la gente empezó a irse a los jarafes, a los hermanas, a los marquitos, a las afueras de la ciudad. Luego se ha revertido. ¿Cómo se revierte? Con incentivos. Evidentemente, pensar en que la gente va a venir a vivir al centro del puerto y si no se habilitan aparcamientos, no van a hacerlo, porque es mucho más cómodo. Tiene que haber aparcamientos, si no en su casa, públicos, en distintas zonas que permitan hacerlo. Y tiene que haber servicios públicos. Antes lo he dicho, y lo he comentado aquí, que yo siempre he sido muy arriesgado, que hubo una gran desgracia para el conjunto histórico que fue el cierre del Colegio San Agustín. Y el cierre del Colegio San Agustín se produjo por falta de demanda, que no de población. Población no había para que el Colegio San Agustín se hubiera mantenido. Pero padres de los alumnos que estaban en el entorno del centro San Agustín cambiaban a sus hijos hacia otras zonas donde había colegios que se suponía que tenían mejor fama, donde vivían sus padres, sus familiares, porque había un colegio con comedor escolar o porque no había el tipo social que había en el centro histórico, que había sido ocupado por gran parte de los inmigrantes. Y esto hizo que al no demandarlo, porque no hay demanda, se cerró el colegio. Entonces, el colegio del Vaporcito se cerró por causas distintas. De los edificios que estaban en ruinas, de los riesgos, y había un colegio muy cerca que podía absorberlo. Lógicamente, cuando se ha cerrado el colegio del Vaporcito, hay muchísima demanda, menos demanda, porque hemos visto que la población en la base de la comunidad está descendiendo y el colegio no podía absorberlo perfectamente. Bueno, la realidad es que colegios hay en el centro, sí, hay colegios perfectados. La Esclava, del Espíritu Santo, varios colegios públicos, no queda ninguno. Si hay alguien que se niega que su hijo vaya a un colegio concertado, que no a un colegio público, o elige el colegio que va al Colón, o se va al Ministerio. Tiene que irse a hacerse la puntilla o tiene que irse a juzgar. Entonces, igual que hay esto, pasa con las guarderías. Entonces, hay una serie de servicios públicos esenciales, apartamentos, servicios sociales. Hay un dato también importante que no he comentado, que he visto que la población del conjunto histórico es una población especialmente envejecida. Bueno, pues igual que hay un centro de mayores en la calle Antonio Fernández de Sevilla, y en Trevillé, pues no está ya descabellado poner un pequeño centro de mayores en el conjunto histórico. Entonces, servicios esenciales para la población tiene que haberlos. Entonces, no va a venir la gente al centro porque se hace vivienda. De hecho, se están haciendo viviendas y hemos visto la repercusión que tiene. Muy poca repercusión. Se da más vivienda que gente. La realidad. Entonces, insisto, ahora mismo se tienen todos los parámetros. Hay regulación sobre el registro de solar para aplicarlo, pero no es la empresa. Tenemos el plan especial del conjunto histórico y tenemos la economía favorable para hacer una deuda, decisión política en la plaza. Se están dando licencias, sí, no habrá que hacer, faltará algo más. Yo creo que el tema del equipamiento es fundamental para la ciudad. A ver, que ya es que se me va a perder el hilo ya. Vamos a ver. Es verdad que el puerto tiene, como ciudad, tiene un problema de gran disgregación. Está muy separado, tiene una extensión amplísima, es más amplio el municipio urbano, o sea, el casco urbano, juntando estas partes de los alrededores, tiene más superficie que Cádiz, que es la capital de la provincia. Es enorme, ¿no? Pero ciñéndonos a lo que es el centro, que un poquito es lo que hoy nos queríamos hablar, yo primero quiero dar valor al estudio, porque el estudio ha puesto en números lo que todo el mundo conocemos, que nosotros pasamos por la calle Palacios, vemos que están la mayoría de las casas deshabitadas, pasamos por la calle Cielo o por la calle Larga, es que están deshabitadas las calles que hasta hace poco han sido las calles principales, centro de la vida residencial y comercial del puerto, pues hoy en día están deshabitadas, ¿no? El motivo por el que están deshabitadas y la consecuencia
qué soluciones se pueden tomar para volverlas a habitar, es un problema complejo. No se trata de una sola causa. Hay un montón de causas que en tertulias, cualquiera de nosotros entre conocidos, entre amigos, lo venimos hablando hace años. Yo creo que las 5 causas que ha puesto José Luis, las 5 en las conclusiones, las 5 son correctas. Hay que darle el punto a cuál es más correcta, a cuál hay que empujarla más que las demás. Yo he sido en otros años promotor de viviendas privadas. He hecho bastantes viviendas en un municipio, en 2 municipios en la provincia de Álava, Llodio y Amurrio, que tuvieron en los años 70-80 una gran expansión, relacionada con una gran expansión industrial, cosa que hoy en día es difícil allí y aquí, ¿no? Pero sí tengo claro de los 5 impulsos que hay que darle para volver a repoblarlo, uno, que es el más importante, y no tengo ninguna duda, y es la iniciativa privada. Las ciudades crecen con la iniciativa privada, las viviendas las hace la iniciativa privada, el control de la demanda y de la oferta va a fijar los precios si hay buena condición para que la iniciativa privada pueda trabajar. Obviamente los ayuntamientos el Ayuntamiento del Puerto tiene que dar los servicios, tiene que favorecerlo y tiene que crear suelo urbano, suelo edificable, suelo urbanizable, en el que hay una escasez enorme. Y ya no me refiero al centro, porque el centro poco suelo urbanizable va a conseguir, ya está todo urbanizado. Pero el Ayuntamiento tiene que tomar las medidas necesarias para que de esas 5 medidas, la más importante, que es la iniciativa privada, como se está demostrando desde que se ha terminado la aprobación definitiva del Repliche, son las que se están moviendo. Y esa iniciativa privada son las que está sabiendo, están teniendo que detectar cuáles son las condiciones y los servicios que tienen que darle las nuevas viviendas para que la gente se la compre, porque como haga una cosa que no se la compra, el negocio se va al traste. Bueno, me contesto brevemente. Si en esta propuesta de solución, el segundo punto era garantía y la concesión de licencia a la iniciativa privada. Pero no solo eso, hace falta también la segunda parte, que es la iniciativa pública, y tenemos la empresa pública. Y sobre por qué el municipio, la ocupación del territorio es tan grande, porque no he querido entrar deliberadamente, pero lo voy a hacer. Me voy a brincar, me han dicho no soy cobarde, pero en los años, aquí tenemos un plano de la población, trozo de la población del puerto, una parcelación, aquí en el Camino Viejo de Rota, una parcelación, que es lo que había en el año 2000 y es lo que hay en el año 2010. Incuestionablemente, una parte importante de la despoblación del conjunto histórico se ha debido a la permisividad que tuvo el ayuntamiento en su tiempo en que pasase que es la gente por su cuenta, por autores por su cuenta, hiciese vivienda al margen del planeamiento, de todo planeamiento urbanístico. Me tocó vivir aquello y desgraciadamente tuve que vivir muchísimas veces en los lados para llegar y pasar ratos bastante desagradables, pero puedo decirles que en una época ya pasada, ya libre, que soy amigo de los números, hubo un alcalde que dio más de 3.000 autorizaciones de agua en sitios donde nunca le había dado. Y hubo un concejal que dio más de 3.000 autorizaciones de luz donde nunca le había dado. Y digo porque las autorizaciones de agua las daba el alcalde en su calidad de presidente de la empresa de agua. Y las autorizaciones de luz las daba el concejal de urbanismo. Entonces, y usted ha dicho perfectamente que, además fue muy claro, que es enorme la tensión del pueblo. Sí, enorme. Esa ha sido una de las razones de la ruina económica que tiene este ayuntamiento. El término urbanizado, la parte urbanizada del puerto, tiene la misma dimensión que Sevilla. Si ustedes miden lo que hay entre el polígono aeropuerto y Triana, o entre el barrio de San Jerónimo y el de Bellavista, hay aproximadamente 9 kilómetros. Son los mismos que hay entre la última parcelación del norte y la de la Grana, o entre la base y el último polígono
allí en el Pinar de Córdoba. Entonces, sin embargo, Sevilla tiene 9 veces más población que el puerto y hay que dar servicio de recogida de basura, de limpieza, de todo, a 9 veces el territorio con 9 veces menos de población. Esa es una de las grandes causas de esto. Bueno, eso afortunadamente parece que se ha detenido, no hay lo que había antes, pero fue una de las causas. Y obviarlo es absurdo. Eso tiene solución. La solución es, pues nada, lo que se está haciendo, realizarlo, que haga lo que no se hizo y demás. ¿Se escucha? Bien, bueno, en primer lugar, pues darte las gracias por la exposición que has hecho, porque me ha parecido excelente en la metodología, en los datos que aporta. Ahí están los datos. Otra cosa es que podamos interpretarlos de una forma o de otra, pero los datos son, ahí están y te podemos ver, ¿no? En tu exposición sobre lo que es el despoblamiento del centro, te has fijado excesivamente para mí en el tema de una interpretación económica. Creo que hay otros muchos factores. La economía siempre está ahí, igual que la demografía. La demografía la tenemos, hay falta gente, la economía está ahí, puede que haya sido una parte importante, pero hay muchísimos elementos más que están. Yo veo que has opinado gente que, bueno, lleva mucho tiempo en el puerto, pero que a lo mejor han venido de fuera. Yo te puedo hablar desde la perspectiva de 60 años viviendo en el centro, sin mudarme del centro. 5 viviendas, pero siempre 500 metros como mucho una de otra, porque a mí me gusta el centro, por eso siempre he estado ahí. Y entonces, en estos 60 años, he visto toda la problemática que ha tenido el centro, y es muchísima. Podemos meter cuestiones legales. La existencia que teníamos hace 50 años de las llamadas rentas antiguas. Unas rentas antiguas que hacían que los propietarios no invirtieran una sola peseta en el mantenimiento de los edificios. Cuando llegó el momento en que la gente tuvo la parte económica, una cierta solvencia económica, y se le ofrecieron esos pisos que entonces de protección oficial, tanto hechos por iniciativa privada como los hechos por la empresa municipal de viviendas, no la de ahora, y se le ofrecieron esos pisos a unos precios asequibles, la gente salió huyendo del centro porque las condiciones de habitabilidad en las que estaban eran horrorosas. Solamente quedaron algunas personas mayores, mientras que, porque vivían ahí, los nietos, los hijos empezaron a irse de esas casas y quedaron como muchos los abuelos, hasta que los abuelos murieron y las casas se cerraron. ¿Por qué? Porque esas casas, con la habitabilidad que tenían, porque no se había invertido en ellas durante décadas, no eran habitables y terminaron por cerrarlas. Esa es una cuestión importante que hay que tener en cuenta. Antes las casas eran de vecinos, en cada edificio. Es que un edificio que estás hablando, es que estás dando una licencia y un edificio vive en 3 personas. Claro, viven 3 personas, pero antiguamente vivían 10 familias y eran 50 o 60 personas. Yo he vivido y he conocido eso. Y la gente se fue yendo. Y esa es una cuestión importante. ¿Por qué se fue? Por esto mismo, por cuestiones económicas, porque la habitabilidad del centro era ya insoportable. Es que las casas que están cerradas, llevan cerradas algunas 50 años. Es que eso es muy grave. Y no se toman soluciones ninguna. Yo he tenido responsabilidad política. Estando yo en el ayuntamiento, se hizo la ordenanza del registro de solares. Algo que yo, estando en el gobierno, veía que era inservible totalmente. Totalmente inservible. ¿Por qué? Te dice que puedes embargar a las personas que lleven el sitio cerrado. ¿Por dónde empiezas? ¿A quién empiezas a embargar? ¿Vas a embargar todas las casas que hay vacías? Hombre, si se hubiera hecho algo, se podía haber hecho empezar a decir, oye, vamos a establecer una antigüedad y vamos a hacer un registro de solares y ya sabemos establecer cuándo es un solar. Oiga, es que cuando lleve 20 años de solar se la vamos a embargar y ahí ya tenemos una prioridad, podemos hacer algo. Pero de la otra forma era totalmente arbitrario, eso debe ser pasto de tribunales. ¿Por qué me embarga a mí y no embarga a todas las demás? Entonces, es que esas cosas muchas veces hay que pensarle o darle dos vueltas a lo que vamos haciendo. El tema,
Ahora dice, vamos a repoblar el centro y la iniciativa pública. La iniciativa pública, y aquí tenemos una empresa municipal de suelo y vivienda, es muy difícil que hagan la actuación en el centro, porque en el centro todos son propiedad privada. Yo, que también he tenido responsabilidad en la empresa de suelo y vivienda, nosotros intentamos en su momento comprar algunas de estos locales del centro, de estos solares o de estas casas, para intentar hacer allí vivienda social. Imposible, porque los propietarios se subían por la rama, nada más que veían que era una empresa pública que venía a comprarle y querían ya unos precios que eran imposibles, porque después esa empresa pública no puede vender esas viviendas al precio que les dé la gana, sino se tiene que vender a un precio tasado y a un determinado núcleo de población, que resulta que ese núcleo de población a la que hay que venderle, resulta que no tiene dinero para comprar esas viviendas aunque sean a precio tasado. Y prueba de ello tenemos la promoción que se hizo en la calle, aquí al lado, en la ermita, que prácticamente los pisos están vacíos porque nadie lo compró, porque las personas a las que estaba destinada no tenían dinero, y como se cerró el grifo por la crisis económica de los bancos, ninguno se les daba préstamo. Entonces es una cuestión muy compleja, y supongo que habrá gente mucha más corta que yo y que cualquiera de los que estamos aquí, que tendrán que pensar hacer posible que sea gente con un cierto conocimiento y que no se muevan exclusivamente con unas miras exclusivamente políticas, porque las miras exclusivamente políticas es lo que nos ha llevado a esto que acababas tú de decir antes, de cientos de personas viviendo en las afueras, en unos terrenos que no eran urbanizables, que han terminado siendo urbanizables y que han convertido esta ciudad en algo que va a ser muy costoso para los habitantes de esta ciudad, porque los servicios hay que ampliarlos a todo lo que se está realizando como nuevo. Entonces ahí hay que llegar, tendrá que llegar la basura, tendrá que llegar la policía. Eso, ¿quién va a costear eso? ¿Tenemos capacidad para costearlo? Va a ser difícil, pero va a ser una decisión política que se ha tomado durante años porque daba votos. Bueno, los votos ahí están, algunos lo tuvieron y otros no, y aquí está la solución. Entonces digo, es una cuestión muy compleja. Y para terminar, intervenciones como la tuya, pues ponen las bases para que, a ver si gente con una cierta capacidad empieza a dar soluciones para todos los problemas, porque el centro solamente se puede rehabilitar metiendo gente. No se va a rehabilitar por mucha iniciativa privada que queramos poner, si no hay gente, no se rehabilita. En contexto brevemente, respecto a lo que usted ha dicho de la... Lo que usted ha dicho respecto al estado de la vivienda, que durante muchísimos años no se ha invertido en ella, pues tiene toda la razón. Ya les he dicho al principio que la base o la fuente de investigación que he utilizado es el Padrón Municipal de Habitantes, que no se recoge absolutamente nada de eso, y el portal de transparencia que está en la web del ayuntamiento. Para obtener la información, como usted dice, con toda la razón, porque es cierto que durante muchísimos años muchos propietarios de vivienda no han invertido, han dejado que se caiga y hagan que esas viviendas no sean habitables, pues bueno, es que la única forma de hacerlo es un trabajo de calle a calle, casa a casa, de investigación que requiere unos medios de investigación. Respecto, no estoy tanto de acuerdo respecto a los proyectos solares, que coincido en que es difícil ponerlo en marcha, para ver si todo se pone en marcha. También es difícil poner en marcha la inspección técnica del edificio, porque empezamos por esta calle, no por aquella otra, pero se puso y funciona. Como si se hizo, a mí siempre me dijeron que, aunque bueno, yo soy geógrafo y dicen que los geógrafos somos de letras, pero yo siempre me considero una persona de ciencias. Y una de las cosas que yo aprendí es que en la ciencia jamás se avanza si no se corre el riesgo de equivocarse. Entonces hay que arriesgarse. Y he dicho que afortunadamente para el campo histórico tenemos todos los condicionantes para que se empiecen a hacer cosas. Lo único que hace falta es el campo político. Tenemos la legislación que favorece, el plan especial conjunto que favorece, la economía saneada al parecer, y tenemos una mayoría suficiente. ¿Se están haciendo cosas? Sí. ¿Esto se hace de un día para otro? No, esto es a muy largo plazo. Se ha hecho en muchas ciudades.
en Sevilla el registro solar y el registro ruinoso estuvo funcionando durante mucho tiempo, se hizo, y no voy tan lejos, en Jerez, se hizo mucho, pero hace falta más aliciente, y la gente se fue del casco histórico por muchísimas razones, pero tampoco hay una cosa que no sea, bueno, lo dije antes y no creo que no se le ha prestado la suficiente atención, es que muchos propietarios probablemente no invirtieron en el casco histórico porque no podían, porque no había planeamiento que lo permitiera. Planeamiento que lo permita no hay ahora desde junio del año 2021. Antes no lo había. Entonces, si yo tengo una casa y quiero rehabilitarla y no me dan licencia, ¿lo que hago? Ahora sí. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo agradecerle a usted como ponente el estudio científico que ha hecho usted. Lástima que el sonido muchas veces estamos pendientes y se nos escapa. No sé, la persona que lleve esto, yo eso sí la aprobaría expresamente. Y usted dice que la historia se repite. Se ha hablado aquí del año 2000 al 2025, pero los fenómenos que se van produciendo en el puerto, dice el refrán que si quieres saber, compra un bien, o que la historia se repite. Y usted, yo he nacido en una casa que este señor exponía, en la calle Baja 57, hoy propietaria de dos señores y una casa preciosa, Palacio. Éramos 35 vecinos, un barrio. Vamos, 35 vecinos. Una cocina común. Mire usted, allí vivía arrumbador, de los guardias municipales, sereno, gente del campo, gente de la mar. Era una familia, porque el marinero que venía con el pescado y lo repartía. En el momento que la cocina no tuviera el guiso, ya los vecinos iban repartiendo. Pero aquí en el estudio que usted ha hecho, me gustaría que se hubiera visto también, sobre todo del 65 al 2000, los movimientos sociales que se producen en el pueblo. Y usted, la desbandada es de mi casa. Yo no soy científico en la materia, pero yo se lo cuento a usted. Cuando empezamos ya a tener uso del ratón, vendíamos higos chungos, vendíamos agua en la playa, hicimos de todo para ayudar a nuestra familia. Pero mire usted, todas las vueltas del puerto desaparecieron porque costaba 1 metro cuadrado 70 pesetas. Y entonces íbamos todos los niños con el cubo, con la pala, con el pico, y se hicieron las casas con la familia. Un señor que tenía 10.000 metros de parcela no urbanizable, se ponía allí con una vaca a vender. No hemos tenido políticos en condiciones para que eso, mientras a mí me cogió esos años en Úbeda, y Úbeda era una ciudad muy parecida al puerto y el Palacio, y allí sí tuvo más eco la política que aquí. La desbandada se produce en mi casa, mire usted. Empieza la emigración alemana y los emigrantes prácticamente la barriada de los Milagros la tienen casi el 60% de los emigrantes portugueses. Tenían la ilusión de sus 42.000 pesetas que valían. Después los movimientos sociales de cooperativa. Aquí hay una persona como Don Ramón González que hizo cooperativa y después no solamente lo que hizo él, sino el movimiento. Aquí se hicieron experiencias en el camino de los enamorados para las personas mayores y de buena primera aquello se hizo particular, pero ahí son 100 apartamentos que al ayuntamiento se le vendió para que las personas tuvieran el saloncito, los 20, 30, desapareció, porque empezaron a decir que a los 25, 30 años pasaba otra vez a la propiedad. La desbandada es lo que yo aportaría aquí, los movimientos sociales que
Mire usted, yo he intentado aquí con el ayuntamiento, he sido después el director de un colegio, el mayor de España, con 3.000 alumnos, porque gracias a los curas en la calle La Zarza venían y nos invitaron a estudiar, y estudié en unidad. Pues mire usted, ¿cómo le ve usted a un político que haya 2 bidones de basura para 3.000 alumnos? Pelea tras pelea tras pelea. Lo que hace falta aquí 3 que son políticos que vean el porvenir y que tengan la visión del futuro y que los jóvenes vayan pensando también que este mundo es suyo, que los mayores pasamos y que esto nos están dejando. Mire usted, yo paseo por la calle de La Zarza casi todos los días, desde San Juan a Obregón. Y esto que le estoy diciendo es de todas las casas, empezando por San Juan y terminando en el Registro. Por eso, vuelvo a insistir, muchas gracias por lo que ha tenido usted de visión y de ver la problemática del puerto. Pero sí me gustaría que aquí, creo que hay personas técnicas en la materia que podrían hacer un estudio del puerto de lo que es el 65 a 2000. Muchas gracias. Me contesto brevemente, tiene usted razón, pero bueno, al principio de la exposición dije que yo me había basado en los datos desde que tenemos un padrón digitalizado, porque el acceso a la información es rápida y ágil. El acceso a la información, como usted dice, de los años 65, ha de hacerse obligatoriamente acudiendo a unos libros así y así para cada año, que son los padrones de habitantes a lo largo de estos cada 5 años, del 65 hasta el 2000, pues imagínense, sería un trabajo histórico de muchísima envergadura. Hay otra forma de hacerlo, y de hecho, bueno, María Antonia lo sabe, yo lo he estado explicando en los colegios de esta ciudad, explicarles cómo evoluciona la ciudad a través de la fotografía aérea. Yo soy el autor de toda la fotografía aérea, autor, digamos, que se ha encargado de que se haga para que quede constancia de cómo evoluciona la ciudad. Están a disposición de todo el mundo en el archivo municipal, y todos los funcionarios municipales tienen acceso a ver la fotografía aérea de la ciudad a través de la autofoto. La autofoto, para que ustedes lo entiendan y no sean especialistas, si yo hago una fotografía a cualquier cosa, todos tenemos un móvil y tienen un móvil de una lente, la lente es circular. Como hago una fotografía, el formato en que me sale siempre es rectangular o cuadrado. Por lo tanto, forzosamente se produce una deformación entre la imagen que tomo y la imagen que reflejo. La ortofotografía, o la fotografía, la foto, lo que hacemos es corregir esas deformaciones y por primera vez pues podemos poner al público que sepa cómo ha crecido la ciudad a través de imágenes, porque antes conocíamos la ciudad a través de los planos, pero en el plano puede haber dos cosas, que quien lo está dibujando primero no dibuje la realidad, que olvide algo, que lo dibuje mal, pero la fotografía es la fotografía. Y tienen ustedes a su disposición en el archivo del ayuntamiento cómo era la ciudad en el año 56, a partir del famoso vuelo americano que hicieron los americanos, dicen en compensación del agradecimiento a Franco y demás, no, se hizo cuando se instalaron las bases militares, la primera de Zaragoza, León y la demás, para tener una visión del territorio nacional. Pueden ustedes ver cómo era la población, el municipio del puerto en el 56, en el 69, que todas eran fotografías analógicas, hasta el año 2005, que hicimos nosotros la primera fotografía digital, la fotografía digital de España se hizo aquí en el puerto. Bueno, la más interesante de todas es una fotografía aérea que estaba hecha en formato analógico por el Ministerio de Agricultura para hacer el catastro en el año 78-79, que se hizo recién instaurada la democracia. Se da la orden de conocer cómo era el catastro de rústica de España, precisamente para ponerlo en cuenta, no para otra cosa. Y para las ayudas que vendrían, por saber cómo será. Bueno, pues hay una ortofoto que, bueno, era una fotografía digital, la pasamos a ortofoto y es la imagen que hay del puerto de Santa María cuando lo dejó Franco y qué es lo que se ha desarrollado con la democracia. Y lamentablemente tengo que decir que lo que se ha desarrollado es un desarrollo ilegal, porque yo creo que ha sido de los pocos municipios de España
que nunca ha tenido un planeamiento urbanístico ni acorde con la ley del 56, ni acorde con la ley del 75, y solamente se pudo hacer uno, que fue el año 92, cuando la dirigió el señor Verdú, que es la que tenemos ahora. Esta falta de planeamiento urbanístico lo que permitió este desarrollo anárquico, porque evidentemente había un crecimiento de la población por deterioro del centro, porque la gente tenía más dinero y no era posible. Entonces surgió este crecimiento anárquico, que ha sido una verdadera ruina. Recuerdo hace bastante años que me hicieron una entrevista en el periódico que me dijeron que, bueno, que eran las parcelaciones ilegales en el puerto. Y lo dije claramente, las parcelaciones ilegales son el cáncer del puerto, pasarán 50 años y seguiremos con el cáncer vivo. Es la auténtica ruina que no se puede prestar servicio de gente que vive, que tiene niños, tiene que ir con el coche, llevar a un niño al colegio, comprar tabaco, comprar lo que haga falta para que ellos tengan los servicios y se les puede dar porque no hay capacidad económica de darle esto. Entonces, pues sí, tiene razón usted que sería interesante hacer un estudio, pero sería un estudio histórico. Yo he ido más con los datos razonablemente que se pueden buscar, ver qué es lo que está pasando y cuáles son las perspectivas de futuro. Bueno, esto te lo he puesto, Diego, te lo he puesto por aquí para que veas la importancia de la fotografía aérea. Esto es un dato curioso que Diego me había dicho. Esta es una foto normal, y esta es una foto en infrarrojo que capta la temperatura del suelo y ve la respuesta de la vegetación a la humedad. En la misma zona, en el castillo de Doña, aquí se ve poco, pero en infrarrojo la respuesta a la humedad, pues podemos ver la estructura que lleva una calzada, con lo cual los arqueólogos tenemos derecho a eso. Esto está para la Sierra de San Cristóbal de Los y fue ofrecido a su disposición. Sí, José Luis, en primer lugar quiero felicitarte por la claridad de la exposición, que el sonido a veces no ha sido bueno. Yo tengo que reconocer el trabajo estadístico que hay detrás. Esas gráficas que a nosotros nos parecen tan simples y tan sencillas no salen así como así. Eso tiene un trabajo detrás del que soy consciente y hay que reconocerlo y agradecerlo. Bueno, aquí hay datos para hablar, para discutir todo lo que quieras, todo lo que queramos, podríamos estar varios días hablando. Pero a mí hay uno que me gustaría resaltar porque me parece preocupante, más que preocupante, casi dramático. De los últimos datos que ha presentado, las licencias que se han otorgado en el tiempo del Petriche y las personas censadas, eran 100 y pico de licencias y 126 viviendas y 49 personas censadas. Hay que ser prudente que desde que se da una licencia, se empieza la construcción, se hace, se obtiene la habitabilidad y se ocupa, pasa un tiempo. O sea, yo casi los últimos años no obviaría, nosotros sí. Que todo ha sido constructor, desde que se pide una licencia, se te concede una licencia y empieza a cumplir la obra, se hace la obra, se ocupa, los 2 años, sinceramente esto pues sí. No, pero los 3 primeros años sí. Además de eso que estás diciendo, a mí lo que me da la impresión es que la mayoría de las licencias que se están dando son para segunda vivienda, o sea, para personas que no son del puerto. Y tienen, o sea, que estas viviendas que se están construyendo no son iguales de personas. Habría que llevar ya un terreno peligroso que es el tema de los datos personales, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los datos personales no se puede uno meter mucho porque está muy regulado. Estos datos son plurales, se pueden publicar, pero la ley de protección de datos de carácter personal es rigurosa y quienes la han comprado, yo sí puedo decir, porque en cierta ocasión lo hice un estudio del ingente número de viviendas vacías que hay en la costa oeste, que son Areados, en Cartera de la Rosada y en Valdegrana. No ahora, esto lo hice hace unos 10 años. Y respondía a gente de fuera, la mayoría de ellos eran autónomos. Pequeños comercios, dueños de bares, eran propietarios. No voy a decir el nombre.
tuve acceso, porque tenía por mi situación, tenía acceso a la información, y lo puedo decir eso, Tomás. Entonces, se hacía entonces un inventario a un precio alto y que ocupaban un sector especial de la población. Y de hecho, si nos dábamos ahora hace tiempo una vuelta por papel parcelación en noviembre o en febrero, una noche no, a las 9, y las luces que se habían encendido eran más que pocas. Y los propietarios, una parte muy importante de ellas era gente fuera y muchos de ellos autónomos. Pero, insisto, que me da la impresión de que la mayoría de las viviendas que se están construyendo en el casco histórico son viviendas caras y son viviendas que son difícilmente habitables para personas de economía media. Puede ser. Perfecto. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, agradecer a José Luis su trabajo y su estudio y la presentación que nos han hecho. Nosotros vamos a hacer desde Benito un pequeño sello de recuerdo, una acuarela que ha preparado Paco García Pérez, para que la coloque allí y la tengan en cuenta. Yo sé que esto requiere muchísimo esfuerzo, lo he vivido, muchas horas de trabajo, insistir en el agradecimiento tanto al personal del ayuntamiento, que lógicamente va a recibir críticas por cómo está la situación de su parte, pero bueno, me han ayudado muchísimo, me han dado todas las facilidades para que yo pueda tener contactos, y yo creo que es justo reconocerles la labor que han hecho de facilitarme esta información. Con todos los datos, yo elaboré estas tablas que estáis viendo aquí, en las que para cada año he puesto el número de nacimientos mes a mes, el número de funciones, la inmigración, el crecimiento natural, el saldo migratorio y el crecimiento real. Todo esto lo he hecho para todos los años. Yo he hecho algunas copias de esto, todos estos datos, la gran mayoría de ellos lo podéis ver en la web del ayuntamiento, en el apartado de estadísticas, que hablan bastante de estas cosas, no todas, las que son comprometidas como ubicación de las casas vacías, lógicamente no. Metido publicará, lógicamente, la exposición que he hecho. Lo que sí he hecho es, tengo algunos conjuntos de estos datos, porque si hay personas interesadas que quieran explotar los cerrados, en estos mismos, si alguien quiere, pues hay 8 o 10 ejemplares, bueno, uno es para metido, y el resto, pues, aquí os lo dejo. Ahí creo que son 8 o 9,